¿Y si la mayor pregunta de la humanidad tuviera una respuesta simple, dura y definitiva? ¿Y si cuando todo termina no hay nada esperando al otro lado, ni continuidad, ni reencuentro, ni conciencia observando lo que queda atrás? En este viaje exploraremos esta hipótesis, sin atajos emocionales ni promesas reconfortantes, para descubrir qué cambia realmente nuestra forma de vivir cuando la muerte deja de ser un pasaje y se convierte en un punto final. Durante siglos, la idea de una vida después de la muerte ha moldeado decisiones, ha justificado el sufrimiento y ha construido sistemas de valores enteros. Pero pocas personas se detienen a considerar la posibilidad de que todo esto haya sido un intento colectivo de adormecer el miedo a la muerte. Aquí la propuesta es diferente. No ofrecer consuelo, sino claridad. No vender esperanza, sino revelar el impacto oculto que esta idea tiene en cada decisión que tomas ahora. Si no hay un después, entonces todo lo que importa se concentra en este breve intervalo llamado vida. Esto cambia por completo el peso de las palabras, las acciones y el tiempo perdido. El problema es que casi nadie vive como si esto fuera cierto. Vivimos posponiendo, acumulando excusas, esperando un ajuste de cuentas que quizá nunca llegue. Y esta espera tiene un costo silencioso. Hay un detalle que rara vez se comenta. Creer en algo que vendrá después puede robarle intensidad al presente cuando creemos que habrá una segunda oportunidad, continuidad, un equilibrio futuro. Toleramos situaciones que no deberíamos tolerar. Aceptamos relaciones vacías, trabajos que nos enferman, vidas que no nos representan. Todo porque en algún lugar de nuestra mente sentimos que esto aún no lo es todo. La pregunta central no es si hay vida después de la muerte. La pregunta es, ¿qué pasa con tu vida si no la hay? Esa respuesta es incómoda, pero es precisamente ahí donde comienza algo que pocos tienen el valor de afrontar hasta el final. La idea de la continuidad después de la muerte siempre ha servido como un amortiguador emocional. Suaviza las pérdidas, justifica las injusticias y transforma el sufrimiento en una inversión de futuro. Cuando alguien cree que todo será compensado más adelante, puede soportar casi cualquier cosa ahora. Y ahí es precisamente donde reside el peligro de esta creencia. Transforma la resignación en virtud. Si la vida es solo un ensayo para algo mayor, pierde su urgencia. El tiempo deja de ser precioso y se vuelve abundante. Los errores parecen reversibles, los silencios parecen inofensivos, las relaciones rotas parecen reparables en algún plan futuro. Pero si no hay continuidad, cada decisión ignorada se vuelve definitiva y cada palabra no dicha se convierte en una carga irreversible. Ninguna evidencia concreta ha confirmado jamás la existencia de una conciencia activa tras la muerte del cuerpo. Todo lo que sabemos sobre la memoria, la identidad y la percepción está directamente relacionado con el funcionamiento del cerebro. Cuando éste se deteriora, estas funciones desaparecen. No se trasladan gradualmente a otro plano, sino que simplemente cesan. La pregunta que casi nadie se plantea es, ¿por qué insistimos tanto en negar esta posibilidad? Quizás porque aceptar la finalidad absoluta nos obliga a asumir plena responsabilidad por la vida que vivimos. Sin juicio final, no hay auditor externo. Sin recompensa futura, el valor de las acciones debe existir por sí mismo. Y eso es aterrador porque expone decisiones que tomamos no por convicción, sino por conveniencia. Si esta reflexión ya te ha causado alguna incomodidad, escríbela en los comentarios. Si no hay un después, elijo vivir ahora. Cuando eliminamos la idea de continuidad, la muerte deja de ser un misterio espiritual y se convierte en un espejo brutal de la vida. No añade significado, no explica nada, no corrige ningún error, simplemente pone fin a las cosas. Y precisamente por eso todo lo que sucede antes adquiere un peso que normalmente ignoramos. No hay una edición final, una versión extendida de la existencia. Sin un después, no hay espacio para personajes secundarios en la propia vida. Cada decisión revela prioridades reales no declaradas. Lo que toleras, repites o pospones no es neutral. Es una votación silenciosa sobre cómo decides emplear el recurso más limitado que existe. El tiempo deja de ser un telón de fondo para convertirse en el elemento central de la narrativa. Esta comprensión desmantela muchas ilusiones cómodas. La idea de que algún día serás quien realmente quieres ser empieza a parecer vacía. Algún día no existe fuera del presente. Si no hay otra vida, entonces no hay trasfondo,
ni preparación eterna ni plan B. Solo existe lo que se hace mientras el tiempo avanza. Curiosamente, esta perspectiva no enfría la vida, la hace más honesta. El valor de un encuentro, una conversación o incluso un conflicto aumenta porque todo podría ser la última vez sin previo aviso. No hay garantías de un final digno, de despedidas completas ni de entendimientos tardíos. Y quizás, precisamente por eso, esta idea resulta tan inquietante, porque no nos permite externalizar el sentido de la vida a lo invisible. Exige presencia, intención y valentía ahora, sin promesas futuras que mitiguen las consecuencias. Uno de los mayores temores asociados con la ausencia de una vida después de la muerte es la idea de que sin castigo ni recompensa futura todo estaría permitido. Pero esta suposición revela más sobre la desconfianza humana que sobre la ética. La pregunta correcta no es, ¿por qué ser bueno sin el cielo?, sino, ¿por qué necesitamos una amenaza para actuar correctamente? Cuando el sufrimiento no se compensa a otro nivel, se vuelve urgente. No se puede ignorar, minimizar ni idealizar. El dolor ajeno deja de ser un detalle pasajero y se convierte en un problema real que ocurre aquí y ahora. Esto cambia por completo nuestra perspectiva de la responsabilidad colectiva. Sin un juez final, la moral deja de ser vertical y se vuelve horizontal. Surge del impacto directo de las acciones, no del miedo a consecuencias imprevistas. Un error no es malo porque se te castigue más adelante, sino porque hay alguien ahora. La amabilidad no es valiosa porque genere recompensas futuras, sino porque mejora concretamente la experiencia de la existencia. Hay un detalle inquietante en este razonamiento. Si no hay más allá, ninguna injusticia se corregirá automáticamente. Algunas personas quedarán impunes. Algunas historias terminarán sin un cierre. Y aceptar esto significa abandonar la fantasía del equilibrio cósmico y reconocer que el mundo no se ajusta solo. Esta constatación crea un vacío, pero también una pregunta inevitable. Si no hay nadie que lo arregle todo después, ¿quién debería actuar mientras aún hay tiempo? Es en este punto que la reflexión deja de ser teórica y comienza a abordar directamente cómo vives. Te posicionas y guardas silencio. Cuando la idea de eternidad desaparece, el presente deja de ser una sala de espera y se convierte en el escenario principal. Nada está en camino. Nada se acumula para después. Cada gesto adquiere un valor definitivo porque no hay una instancia futura que compense lo no vivido. Esto cambia silenciosamente la jerarquía de prioridades. Mucha gente vive como si siempre estuvieran calentando motores, sin jugar nunca. Realmente se aferran a las emociones, posponen decisiones, evitan rupturas necesarias. Pero si no hay vida después de la muerte, entonces la vida no comienza cuando todo se resuelve. Ocurre precisamente en medio del caos, la duda y la imperfección. Esperar una claridad total es desperdiciar la existencia. La ausencia de un después también desmantela la lógica del sacrificio ciego. Sufrir ahora para ser feliz en un lugar invisible pierde por completo su sentido. Esto no significa eludir el esfuerzo ni la responsabilidad, sino cuestionar el dolor que solo genera agotamiento. El sufrimiento deja de ser noble en sí mismo y empieza a necesitar una verdadera justificación. Las relaciones desde esta perspectiva adquieren una profundidad diferente. No hay tiempo infinito para amar mejor, escuchar con atención, corregir patrones. La negligencia emocional deja de ser insignificante cuando uno comprende que las oportunidades no se repiten simplemente porque el universo lo dicta. Algunas conexiones solo existen una vez. Quizás el mayor impacto de esta perspectiva sea darnos cuenta de que mucho de lo que llamamos rutina es en realidad la vida que pasa desapercibida. Y si no hay continuidad, cada día vivido en piloto automático es un capítulo inamovible. El miedo a dejar de existir no es exactamente miedo a la muerte, sino miedo a la irrelevancia. La idea de que todo lo que fuiste puede simplemente dejar de existir confronta una profunda necesidad de permanencia. Queremos dejar huellas, registros, pruebas de que estuvimos aquí, pero pocas personas cuestionan el origen de esta necesidad. Sin una vida después de la muerte, la noción de legado cambia. No se trata de ser recordado para siempre, sino de haber dejado huella durante tu vida, influir en alguien, mejorar un entorno, cambiar el destino de un ser querido. Las pequeñas acciones adquieren un peso que ninguna promesa de eternidad puede ofrecer. También hay un alivio oculto en esta finitud.
No hay obligación de ser grandioso, perfecto o inolvidable. No hay un público eterno observando cada defecto. La vida deja de ser una prueba para convertirse en una experiencia. Esto reduce la ansiedad de cumplir expectativas invisibles y centra la atención en la autenticidad. La idea de desaparecer por completo es aterradora porque nos han enseñado a confundir existencia con continuidad. Pero todo lo que está vivo existe en ciclos finitos y sin embargo estos ciclos producen belleza, impacto y transformación. El valor nunca ha residido en la duración, sino en la intensidad y la presencia. Lo que casi nadie se da cuenta es que al evitar esta reflexión también están evitando una pregunta aún más incómoda. Si no hay nada después, ¿qué exactamente estamos dejando experimentar? Más tarde, cuando se acepta la posibilidad de un fin absoluto, surge una urgencia indelegable. No es prisa, es lucidez. La percepción de que el tiempo no está de tu lado desmantela narrativas cómodas como aún hay tiempo o cuando pase la fase. El problema es que la fase casi siempre pasa y la vida con ella. Esta urgencia no grita, presiona silenciosamente. Surge cuando te das cuenta de que estás repitiendo los mismos días, esperando que algo externo cambie el curso de la historia. Sin vida después de la muerte, no hay fuerza invisible que reorganice los caminos. Todo lo que se mueve porque alguien decidió actuar, incluso sin garantías. Muchos evitan este pensamiento porque expone decisiones tomadas por miedo, no por convicción. Quedarse donde no se crece, callar lo que se debe decir, aceptar versiones disminuidas de uno mismo. La idea de un más adelante a menudo sirve como una excusa elegante para estancarse en el presente. Hay un detalle incómodo. Si no hay continuidad, ya estás viviendo con las consecuencias de decisiones que llevas años posponiendo. No hay una línea divisoria entre la preparación y la ejecución. La vida no empieza cuando te sientes listo, sucede mientras dudas. Y la pregunta que queda es simple e inquietante a la vez. Si no hay otro capítulo, ¿por qué tratáis este como un borrador? Sin una instancia final que valide la existencia, el sentido de la vida deja de ser algo recibido y se convierte en algo construido. Esto es aterrador porque elimina las respuestas preestablecidas, pero también es liberador. No hay un guión prescrito ni una expectativa cósmica que cumplir. El sentido nace de la interacción directa con lo que uno experimenta. El trabajo, por ejemplo, deja de ser simplemente un medio de supervivencia, o un trampolín hacia el reconocimiento futuro. Se convierte en una parte concreta de la experiencia cotidiana. Se ocupa la mayor parte del tiempo, debe tener sentido ahora. No solo justificar el esfuerzo con promesas lejanas. Lo mismo aplica a las relaciones. Mantenerse conectado por costumbre o miedo pierde toda justificación cuando comprendes que el tiempo es finito. El costo de las relaciones vacías se vuelve demasiado alto. No hay eternidad que compense años de ausencia emocional. Esta perspectiva no exige felicidad constante, pero sí constancia. No se trata de eliminar las dificultades, sino de dejar de vivir en desacuerdo con lo conocido. La vida sin después requiere coherencia entre valores y acciones, porque la fecha límite es desconocida e innegociable. Quizás el punto más provocador es este. Si el significado no viene de afuera y no se revela al final, entonces se está creando o desperdiciando precisamente mientras escuchas estas palabras. Gran parte de la vida se decide en momentos que parecen demasiado pequeños para importar. Una conversación evitada, un límite no establecido, un día vivido en piloto automático. Si existiera el más allá, tal vez estas decisiones parecerían ensayos, pero sin continuidad se vuelven definitivas. No por el drama, sino por la silenciosa suma de sus consecuencias. Lo que casi nadie comprende es que la ausencia de un después transforma la omisión en acción. No elegir también es una elección. No cambiar también construye un destino. La vida que tienes hoy no es el resultado de grandes decisiones épicas, sino de cientos de pequeñas concesiones para evitar la incomodidad inmediata. Sin la promesa de ajustes futuros, estas concesiones empiezan a pesar mucho. Resulta imposible ignorar que gran parte del cansancio existencial no se debe al sobreesfuerzo, sino a la falta de alineación. Vivir según las expectativas de los demás por miedo a perder la aprobación solo tiene sentido cuando se cree que habrá tiempo infinito para redescubrirse a uno mismo más adelante. Hay un punto delicado en esta reflexión. Comprender que nadie vendrá a compensar el tiempo perdido.
No habrá una explicación definitiva que transforme las decisiones equivocadas en aprendizaje obligatorio. Algunas decisiones simplemente cierran puertas. Y aceptar esto es incómodo, pero también profundamente liberador, porque si nada garantiza una corrección futura, cada decisión consciente adquiere un valor excepcional. La pregunta que empieza a surgir ya no es ¿qué debo hacer?, sino ¿qué estoy evitando decidir por miedo a las consecuencias ahora? Paradójicamente, aceptar la muerte absoluta puede ser el comienzo de una vida más consciente, no porque elimine el dolor, sino porque elimina la ilusión. Sin otra vida, no hay un público invisible que juzgue tus pasos. Solo estás tú, tus acciones y el verdadero impacto que tienen mientras aún hay tiempo. Esta visión no promete comodidad, pero ofrece algo más sólido: responsabilidad con autonomía. No se vive bien para ser recompensado después. Se vive bien porque mejora concretamente la propia experiencia y la de quienes se cruzan en el camino. La ética deja de ser una obligación metafísica y se convierte en una lección práctica. El miedo a la muerte en este contexto pierde parte de su poder, no porque desaparezca, sino porque deja de dictar decisiones. Cuando la atención se desplaza del final al presente, la vida deja de ser una espera ansiosa y se convierte en un compromiso directo, imperfecto, limitado, pero real. Quizás la mayor provocación de esta idea sea esta: si no hay vida después de la muerte, el significado no se revelará al final. Será precisamente la suma de lo que viviste con presencia, lo que construiste con intención y lo que tuviste el valor de no posponer. Si esta reflexión resonó contigo, dale me gusta, suscríbete y activa las notificaciones para seguir explorando este tipo de cuestionamientos que cambian la forma en que vemos la vida mientras aún está sucediendo. Incluso sin una vida después de la muerte, algo permanece, no como conciencia ni como identidad, sino como consecuencia. Cada interacción deja huellas que perduran en otras personas, en entornos y en decisiones futuras. No es la eternidad personal, sino la continuidad de un impacto. Y eso a menudo se subestima. Las palabras pronunciadas en momentos clave moldean trayectorias. Los ejemplos silenciosos redefinen los límites de lo posible. La forma en que tratas a alguien en un día cualquiera puede influir en decisiones que nunca presenciarás. Sin un después, este efecto indirecto cobra más importancia que cualquier promesa de inmortalidad. Hay una cruda honestidad en esta idea. No controlas lo que permanecerá. No eliges cómo serás recordado ni por cuánto tiempo. Lo único que importa es la coherencia entre lo que vives y lo que transmites mientras estás aquí. El resto se disuelve naturalmente como todo lo que está vivo. Esto desmantela la obsesión por la relevancia eterna. No necesitas ser inolvidable para que la vida haya valido la pena. Necesitas estar presente. El intento de perpetuarse a menudo aleja a las personas del único lugar donde algo real puede suceder, el ahora, y quizás este sea el punto más olvidado de esta reflexión. Sin vida después de la muerte, la vida no necesita demostrar nada. Solo necesita vivirse con menos distracciones y más intención. En última instancia, la pregunta no es si hay algo después de la muerte. La pregunta es, ¿cómo se vive sin saberlo? La incertidumbre siempre ha estado presente, pero ha sido oscurecida por narrativas preestablecidas. Cuando estas narrativas se desmoronan, queda una lección simple difícil. Vivir como alguien que simplemente pasa el tiempo o vivir como alguien que comprende su valor. Aceptar que todo puede terminar sin continuidad no empobrece la vida, la enriquece. Cada experiencia deja de ser desechable, cada decisión deja de ser un ensayo. No hay una versión alternativa esperando corregir excesos u omisiones. Solo existe esta. Esto no requiere una vida extraordinaria, sino una vida vivida con convicción. Menos excusas pospuestas, menos silencios convenientes, menos promesas de un futuro abstracto, más presencia, más responsabilidad emocional, más valentía para vivir en armonía con lo que uno sabe. Quizás nunca sepamos qué sucede después de nuestro último aliento, pero sabemos exactamente qué sucede cuando posponemos la vida. Pasa y no regresa. Esa es la única certeza que realmente importa. Si no hay otra vida, entonces la pregunta final no es ¿qué me espera?, sino ¿qué hice mientras estuve aquí?